Hola a todos. El vídeo de hoy va a ser una photo finish de cuál es la situación a nivel mundial en el aspecto puramente económico. Para que veáis cómo se puede analizar de un golpe de vista qué es lo que está sucediendo, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde nos dirigen los gobernantes y la dinámica geopolítica entre países. Todo esto se puede complicar al infinito. Podemos empezar a hacer análisis de una profundidad extrema con cada una de las partes que yo voy a contar. Pero quiero que lo veáis de una forma muy sencilla. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo quién tensa la cuerda y por qué? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Tenemos que anticiparnos y decir que venimos de una situación de expansión, que luego acabó en crisis, que se generó una deuda muy alta, sobre todo a nivel de países europeos y Estados Unidos, que la estructuras supragubernamentales como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, tendieron a hacer un giro en cuanto a nos va a estallar la burbuja de deuda en las manos, debemos de hacer algo con esto. Hemos estado imprimiendo dinero y ya la deuda no se puede seguir comprando. De hecho, la curva de tipos de interés se ha invertido en los Estados Unidos, no lo suficiente como para hablar de una recesión instaurada, pero puede, harto probable, que se instaure con esa inversión de curva de tipo. Es decir, el dinero a muy largo plazo, a 10 años, da más garantía que los bonos a 2 años. Eso es por algo, eso es por una pérdida absoluta de la confianza en la volatilidad del mercado, lo que está sucediendo a todos los niveles, a nivel energético, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo eso inestabiliza muchísimo la situación. Pero veamos a golpe de pájaro. A golpe de vista de pájaro. Si nosotros decimos, ¿cómo se compone ahora el mundo? El mundo está dividido en dos. Está Rusia en un conflicto con Ucrania y empezamos a sumar aquí actores. La Unión Europea como parte de la OTAN y Estados Unidos, de un lado. Y luego otros actores que son Rusia, de la mano de China y de la mano de India, lo dijimos hace mucho tiempo. La mitad del mundo por un lado posicionándose y la mitad del mundo por otro. ¿Pero dónde se posicionan? Pues Rusia se posiciona frente a Ucrania, que realmente ha sido frente a una Unión Europea muy dividida, sin ningún tipo de corporativismo interno, sin una clara función de unión ni de grupo, con una política dividida entre unos países que cumplen y otros que no cumplen, con unas elecciones a las puertas en Francia, con una Alemania desmilitarizada prácticamente y después de una pandemia, con una generación de deuda tremenda que no sabe muy bien el Banco Central Europeo qué va a hacer con ello. Europa dividida, con un problema económico, menos Europa que nunca, y Rusia se posiciona enfrente porque es el momento de dar el tiro de gracia a través de las reservas energéticas, sobre todo del gas. Y del petróleo también, pero sobre todo del gas. ¿Por qué se posiciona Rusia en ese punto? Porque es el momento de tomar la bandera junto con China, ya lo acordaron previamente. Este es el momento de derrocar a los Estados Unidos como locomotora de la economía mundial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acaparando gran cantidad de oro y esas reservas de oro tomándola como referencia a nuestra moneda, en principio al rublo. ¿Qué sucede? Que ha habido más unión que desunión de la Unión Europea, ha habido un posicionamiento enfrente y una serie de medidas coercitivas frente a la política económica rusa. Vamos a ver hasta dónde se puede asfixiar a Rusia. El sistema SWIFT, que ha sido puenteado directamente por China, sin decir cómo ni por qué, pero lo puede puentear porque su sistema es diferente al nuestro. Le siguen comprando reservas energéticas, que es lo que necesita realmente Rusia para mantener el coste de la guerra, e India ya se posiciona hace 24 horas diciendo que va a comprar lo que tenga que comprar a Rusia para que Rusia tenga su arca llenas. Posicionamiento de una parte del mundo frente al otro. Tiramos de una identificación de la moneda en un patrón referente al oro, a la energía y materias primas, mientras que Estados Unidos y Europa sigue fabricando dinero sin esa correlación con el patrón oro. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Cada vez que ha habido una crisis, ha habido un distanciamiento respecto al patrón oro, que esto ya sucedió, esto no es nada nuevo, y se ha seguido generando burbuja de deuda y fabricando dinero, con lo cual los precios han ido subiendo. Ahora Rusia toma esa protección respecto al patrón oro
Y tenemos dos modelos a nivel mundial, porque China está tomando nota, India está tomando nota de cuál es el comportamiento económico de la economía rusa frente a las sanciones que se han impuesto desde Europa y se le van a imponer desde Europa y desde Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos, pues un país dividido, una cicatriz en mitad de la cara americana desde las últimas elecciones entre Biden y Donald Trump, con una mitad de la sociedad que piensa que Biden es un proscrito y que no lo está haciendo bien, y con un problema económico grave, gravísimo. Todavía no está en recesión, pero podría entrar en recesión, con lo cual no está para muchas fiestas ni para muchas guerras. Y resulta que China con Taiwán supone un problema superior al que supone Rusia con Ucrania. Para Estados Unidos, un país dividido totalmente, sin unión y con un problema económico serio a las puertas de una recesión. Con todo este escenario, con una Europa más unida que nunca, con una OTAN más fuerte que nunca, pero con un problema económico serio de deuda en Europa y un problema muy serio en Estados Unidos con inversión de las curvas de tipo, ¿qué pasa con Rusia, China y la India? Pues realmente es un sistema que quiere ir en contra, volviendo al patrón oro. Lo que va a suceder es que difícilmente puede arrastrar a Europa y puede arrastrar a Estados Unidos. No porque no quieran, sino porque realmente no pueden permitir esa correlación. Europa tiene una burbuja de deuda que le ha estallado en las manos, con unos índices de inflación que se han desbocado totalmente, y Estados Unidos está en la misma situación. No puede, aunque quisiera, tender ninguna mano a Rusia en ese sentido, desde el punto de vista económico, y volver a modelos que son la antítesis de la salida que necesita tanto Estados Unidos como Europa. Si progresa la evolución económica del modelo que quiere imponer Rusia al resto del mundo de la mano de China y de la India, Europa va a tener una crisis económica sin precedentes y Estados Unidos también. Pero por otra parte, China y la India y Rusia necesitan tanto a Europa como a Estados Unidos, porque si yo vendo, alguien tiene que comprar. Y el problema es que la educación de Rusia, de la sociedad rusa y de la sociedad china y de la sociedad india en menor grado, es muy individualista. Es decir, China quiere que gane Rusia siempre que ella gane más, que Rusia sea su lacayo. No quiere que Rusia triunfe y sea el imperialismo ruso el que impere a nivel mundial. Quiere el imperialismo chino, y ahí puede darle el abrazo del oso a Rusia. Rusia no cree tener un problema en China, sino un aliado, pero China es el mayor problema que tiene Rusia en este momento, porque Rusia depende de China. Y la India va a remolque de China, directamente. La formación de la gente en la India depende casi de forma íntegra de cómo se forma en las unidades, en las universidades de Estados Unidos. Todo el que tiene dinero en India manda a su hijo a estudiar a Harvard o a cualquier universidad importante americana. India necesita de Europa y necesita de Estados Unidos, igual que Estados Unidos y Europa necesita de India y de China. Y de Rusia, como la gran gasolinera en medio de la nada que definieron no hace mucho. Esta es la situación. Entonces, si esta es la situación, este desorden económico, este superciclo del caos que ya Deutsche Bank lo definió, acaba de comenzar y nos estamos metiendo de lleno, si todo esto son cuerdas que están tensando de un lado y de otro, son un cambio de modelo que se quiere imponer a nivel económico en cuanto al patrón oro, ¿qué va a suceder si nadie destensa la cuerda? Pues la tensión va a más, no va a menos. Pues lo que va a suceder es que va a ser una caída a cámara lenta de los sistemas económicos, tanto de unos como de otros. ¿Y quién lo va a sufrir? Lo va a sufrir el ciudadano de a pie. ¿Y cómo lo va a padecer? Perdiendo poder adquisitivo, con un empobrecimiento general a nivel poblacional. Ya lo está sufriendo Rusia, ya lo está sufriendo China, ya hay una crisis energética en Europa, ya hay una crisis económica en Europa, ya se está pagando la deuda porque los bancos centrales no van a seguir comprando deuda y van a seguir permitiendo que la inflación suba con más impuestos directos, con más impuestos indirectos, y Estados Unidos con su inversión de curva de tipos que veremos a ver si superan las 16 veces y entra en recesión. Yo creo que Estados Unidos va a entrar en recesión, pero no lo va a hacer de forma inmediata, lo va a hacer de forma a cámara lenta, lo va a hacer de una forma muy diferida en el tiempo. Y va a intentar salir reforzado de la guerra, cuanto más dure la guerra, mejor para los Estados Unidos,
y peor para Rusia. Rusia necesita un golpe de efecto ya e imponer un sistema económico, mientras que, controlando toda la zona esa del Donbass, mientras que Europa está entre dos aguas. Tiene ninguna fortaleza económica, tiene un objetivo común frente a Rusia, que eso es lo que le ha dado unión a la Unión Europea, y un sentido de pertenencia a la OTAN que tampoco existía previamente. Va a tener que hacer un gasto imponente en armamento, porque se va a rearmar frente a un potencial enemigo, declarado enemigo y peligroso enemigo como es Rusia, de la mano de China. Crisis que se va a ir acentuando progresivamente, problema económico que va a determinar un empobrecimiento de la población con un encarecimiento de la vida sin precedentes de 2008, incluso muy superior a 2008, y una guerra, un conflicto solapado, recocido, que va a durar más de lo que desearíamos ninguno de nosotros. Espero que os sirva. Esa es la foto finish, en mi opinión. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.